Arrancamos justo en el medio de una cacería desesperada. Un espía en plena Primera Guerra Mundial está a punto de ser descubierto y le queda un único objetivo en mente. Tiene que transmitir un secreto militar absolutamente vital antes de que lo ejecuten. Bienvenidos a esta exploración de El Jardín de los Senderos que se bifurcan. Hoy vamos a desentrañar paso a paso esta verdadera obra maestra del genial autor argentino Jorge Luis Borges. Y a ver, esto no es solo una historia de espionaje o una persecución implacable. Es simultáneamente una de las exploraciones literarias y metafísicas más grandes y alucinantes de la historia. El porvenir ya existe, pero yo soy su amigo. Estas son las palabras textuales de nuestro protagonista, el Dr. Yu-Tsung. Y acá hay una tensión tremenda, casi que se puede cortar con un cuchillo. El cerco se le está cerrando súper rápido y el tiempo literalmente se le agota. Su contacto en el espionaje ya fue eliminado y el enemigo sabe exactamente dónde está. Es fascinante porque ya desde esta primera revelación queda clarísimo que no estamos ante un simple relato de secretos de Estado, sino frente a alguien acorralado por las decisiones irrevocables del destino. Y acá surge de inmediato la gran pregunta: ¿puede un laberinto estar hecho de tiempo? O sea, cuando pensamos en un laberinto, la mente siempre se va a lo espacial, ¿no? Pasillos de piedra, corredores cerrados, o esos senderos de tierra donde cualquiera se perdería físicamente. Pero la genialidad de esta obra está en agarrar esa idea y dar la vuelta por completo. Es un interrogante increíble que no solo atrapa a quienes estudian literatura, sino que desafía a la mente a imaginar una estructura invisible, constante, que dicta absolutamente todas nuestras acciones y posibilidades. Para que nadie se pierda en esta maravilla metafísica, vamos a organizar el recorrido en 5 partes muy claras. 1. Un espía en apuros. 2. Viaje al laberinto. 3. Rostros del destino. 4. El tiempo que se bifurca. Y 5. El jaque mate final. Parte 1. Un espía en apuros. La huida. Bueno, metámonos de lleno en esto y en la locura de este thriller. La situación es límite, recontra complicada. Yu-Tsung es un antiguo profesor de inglés en Tsingtao que en secreto trabaja para el Imperio Alemán. Él sabe perfectamente que su contacto, Victor Runeberg, está muerto o arrestado y que el implacable capitán Richard Madden lo está buscando para liquidarlo a él también. Pero hay un detalle. Yu-Tsung tiene un último as bajo la manga, un secreto crítico. Conoce el lugar exacto donde los británicos ubicaron su nueva artillería sobre el río Ancre. El gigantesco problema acá es cómo diablos se transmite ese único nombre a una oficina en Berlín antes de que Madden le eche la puerta abajo. Parte 2. Viaje al laberinto. Una carrera contra el reloj. Acompañemos a Yu-Tsung en este escape desesperado. Y para entender esta persecución, miremos los tiempos. A las 6 de la tarde, Yu-Tsung asimila que es el fin al escuchar la voz del enemigo por teléfono. Rápidamente inventa un plan que parece una locura total. Sale corriendo a la estación y, a las 8:50 de la noche, logra subirse por un pelo al tren hacia la aldea de Ashgrove, dejando al furioso capitán Madden ahí tirado en el andén. Hacia las 9:30, después de caminar por un sendero de tierra que curiosamente siempre lo obliga a doblar a la izquierda, llega a su destino, el pabellón de un tal Stephen Albert. Cada minuto que pasa nos acelera el pulso y lo acerca a lo inevitable. Parte 3. Rostros del destino. Vidas que se cruzan. Vamos a ver quiénes son realmente los jugadores clave en este tablero. Acá el relato plantea un contraste tremendo. Tenemos a Yu-Tsung por un lado y a Richard Madden por el otro. Yu-Tsung es un hombre chino actuando como espía para salvar a los ejércitos alemanes, actuando únicamente para demostrarle a su jefe la valía de su propia raza. Del otro lado está Madden, un irlandés bajo las órdenes del Imperio Británico, alguien acusado de tibieza que necesita capturar espías desesperadamente para probar su lealtad absoluta a una corona que no es la suya. Y esto ilustra de manera brillante cómo 2 figuras marginadas son empujadas a cometer actos atroces para justificar su lugar en el mundo de los grandes imperios. Parte 4. El tiempo que se bifurca. El centro del laberinto. Bajemos un poco las revoluciones acá, porque estamos a punto de entrar al mismísimo corazón filosófico de la historia. Lo que Yu-Tsung descubre en esa casa cambia absolutamente todo. Resulta que el hombre al que fue a ver, Stephen Albert, es un erudito que logró resolver el secreto más grande de la familia de Tsung. El antepasado del espía, llamado Tsui Pen, había dejado su cargo de gobernador para escribir un libro caótico y construir un laberinto infinito. Nadie entendía el libro, y el laberinto jamás apareció.
Pero Albert revela la verdad. El libro incomprensible y el laberinto perdido son exactamente un solo objeto. Y no es un laberinto de espacio físico, sino una red invisible, infinita y supervertiginosa compuesta puramente de tiempos paralelos, divergentes y convergentes. Una locura hermosa. Fijémonos en esto, que es increíble. Dejo a los varios porvenires, no a todos, mi jardín de senderos que se bifurcan. Esta sola frase, rescatada de un fragmento de carta, fue la luz que le permitió a Albert entender la inmensidad de la obra. Con esa simple aclaración de varios porvenires, queda clarísimo que el antepasado estaba pensando en una bifurcación estrictamente temporal. O sea, la multiplicidad no ocurre en los pasillos de un jardín físico, ocurre en el transcurso de los días y en las decisiones que se toman. Para que esta idea monumental, esta especie de multimerso, quede bien clara, veámosla paso a paso. Paso 1. Un personaje llamado Fang guarda un secreto. Paso 2. De repente, un extraño llama a su puerta. En cualquier novela normal, el escritor elige un camino, ¿no? Fang mata al extraño, o el extraño a Fang, o se salvan. Pero acá viene el paso 3, la verdadera revolución conceptual. El autor Sui Pen opta simultáneamente por todas las resoluciones. En lugar de elegir un solo resultado, cada desenlace posible ocurre de verdad, y al hacerlo, crea nuevas líneas de tiempo paralelas. Entonces, el punto crucial es este. La novela es, en el fondo, una inmensa adivinanza. Y en una adivinanza cuyo tema secreto es el tiempo, la única palabra que no se puede nombrar nunca es justamente la palabra tiempo. Esa omisión es la pista más grande de todas. Al ramificarse los destinos, se crea una realidad múltiple, donde, por ejemplo, en una línea temporal, dos hombres pueden ser enemigos jurados persiguiéndose a muerte, mientras que en otra línea paralela, esos mismos hombres están conversando amigablemente en un pabellón. Parte 5. El jaque mate final. El crimen necesario. Y acá es donde el thriller de espionaje y la revelación metafísica chocan de frente. Los eventos se precipitan rapidísimo, minuto 1. Mientras charlan sobre las realidades paralelas, Yu-Tsun ve que el implacable Capitán Madden se acerca al pabellón. Ya no hay tiempo. Minuto 2. En un instante, Yu-Tsun saca un revólver y le dispara a Albert, matándolo en el acto. Minuto 3. Madden irrumpe y lo arresta. El destino del espía está sellado a la horca. Pero atención al minuto 4. Resulta que el plan rinde sus frutos. El jefe alemán en Berlín lee en los diarios sobre este extraño asesinato, conecta el nombre de la víctima, Albert, con la ubicación de la artillería británica y bombardea la zona con éxito. Es una victoria táctica, sí, pero profundamente trágica. Yu-Tsun cumple su misión al milímetro, pero al hacerlo, comete el acto abominable de ejecutar a la única persona sobre la faz de la Tierra que había sido capaz de entender la genialidad pura de su antepasado. El relato nos deja con un protagonista que, a punto de ser ejecutado, siente un cansancio infinito y un arrepentimiento, una contrición inmensa que el mundo jamás logrará comprender. Hay una cita del escritor Isidoro Blaisten que resume nuestra travesía a la perfección. Borges resuelve el enigma con un crimen y nos muestra la salida del laberinto. Es brillante porque nos demuestra cómo un thriller policial trepidante y la reflexión más profunda sobre la naturaleza del tiempo se entrelazan de tal manera que no pueden existir el uno sin el otro. La solución del problema estratégico es, al mismo tiempo, la conclusión del majestuoso misterio filosófico. Todo tiene un porqué. Y así cerramos esta exploración, pero con una pregunta que queda resonando fuerte. En los infinitos tiempos paralelos que nos rodean y se ramifican constantemente, ¿qué caminos no estamos eligiendo en este preciso momento? Es de esos pensamientos que nos alteran por completo la percepción del destino y de nuestra propia identidad. Ojalá este recorrido sirva como una gran invitación para adentrarse por cuenta propia en la alucinante obra original, porque la verdad, cada vez que uno entra a ese jardín, descubre un sendero completamente nuevo,